¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra apóstol? ¿Qué te parece si vemos algunos aspectos de esta palabra? No necesariamente desde el punto de vista apologético, puesto que ya hay muchos videos de este tipo. Y en este, espero que sea distinto. Comenzamos. En algunos sectores del cristianismo ha tomado lugar una creencia o doctrina que toma la palabra apóstol como un título, y quien lo posee goza de tener un alto rango que prácticamente viene a ser el más alto del liderazgo de las iglesias, a las que dan lo que denominan como cobertura, entre comillas. En cierto sentido, es de manera muy semejante a la del jerarca del catolicismo, denominado el Papa. Esta doctrina cuasi patológica yo la denomino apostoliosis o apostolitis degenerativa, y me gustaría que puedas dejar en tus comentarios cómo le llamarías tú. Y bueno, el objetivo de la siguiente sencilla, simple y somera exposición acerca de la palabra apóstol, se espera que pues se derribe esta patología doctrinal que, valga la redundancia, ha enfermado la mente de muchos que ostentan dicho título. Antes de esto, es crucial que entendamos lo que es traducir y transliterar. La traducción es expresar en un idioma lo dicho o escrito originalmente en otro distinto. Esta viene del latín traductio. Puede definirse como la acción de guiar de un lado para otro. Por otro lado, la transliteración es representar los signos de un sistema de escritura con los signos de otro. Podemos decir que la transliteración se da cuando dos idiomas no comparten el mismo alfabeto. Podemos decir que no existe transliteración del inglés al castellano o viceversa, porque pues tienen los mismos signos, las mismas letras, el mismo abecedario, salvo la excepción de la ñ, ¿no? Por ejemplo. Pero de la misma manera, no hay transliteración del francés al castellano, puesto que comparten el mismo abecedario. Pero sí se transliteran, por ejemplo, el idioma ruso, el chino mandarín, coreano, el árabe, el griego, el hebreo. Y específicamente estos dos últimos son los que nos competen. Veámoslo ejemplificado. Ejemplo número 1. Esta palabra es una palabra hebrea, se lee de derecha a izquierda y ahí dice Tsebaot. Bien, el ejemplo que deseo dejar claro aquí es la transliteración, es la representación con los signos o las letras de nuestro abecedario. ¿Ok? La transliteración sería así, Tsebaot. Hay algunos que prefieren transliterar con la tzade, que es la primera letra de la derecha, la que tiene abajo dos puntitos, con TS, aunque me parece más correcto con TZ. Es igual, Fuana Tsebaot. Ok, esa es la transliteración de esa palabra. Y la traducción, hay muchas acepciones, pero bueno, esta es la principal, ejércitos. Tsebaot es ejércitos. Bien, nuestro ejemplo número 2, tenemos otra palabra que es también muy común. Esta es también de derecha a izquierda, es Shalom. Shalom. Su transliteración es así, Shalom. Y su traducción también tiene muchas acepciones. Esta es la principal, paz. Shalom es paz. Y como último ejemplo es una palabra muy conocida. De ahí se deriva la palabra iglesia. Bien, la palabra griega en la pronunciación erásmica es eclesia, y en la pronunciación moderna es eclesia. Muy bien, su transliteración eclesia y su traducción congregación, no iglesia, no, es congregación o reunión. Muy bien. Entonces, una vez que se ha entendido qué es transliterar y qué es traducir, pasemos entonces al significado de la palabra
apóstol. La palabra apóstol no es una palabra en castellano, sino una palabra en el idioma griego koiné, la cual se ha transliterado y prácticamente castellanizado. Apóstolos. Los traductores de las distintas versiones bíblicas han transcrito la transliteración de dicha palabra, quedando así la palabra como la primera, apóstol. ¿Ok? Entonces, encontramos en el diccionario en línea, el cual pueden ustedes consultar. Este diccionario se llama Logion y lo puedes consultar en el enlace que te dejo en la descripción del video. Ahí podemos encontrar algunas acepciones de la palabra apóstolos. Y bueno, como sustantivo, puede ser un mensajero, comisionado, un comandante de la fuerza naval, delegado representante de alguien o de alguna institución, y no es más que el comisionado que el que lo envía. También en la literatura cristiana, apóstol de Cristo es como un enviado por el Padre. Es como, o Cristo como enviado por el Padre, así está la cita en Hebreos capítulo 3 verso 1. También se refiere a los 12 apóstoles o elegidos de Cristo o mensajeros de Dios. Por su parte, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, Alfonso Ropero, menciona que en el griego ático la palabra apóstolos se utilizaban en el mundo marinero como una intensificación de stolo, flota, escuadra, para indicar la nave de carga, la expedición naval o su comandante. Heródotos Halicarnassos, o el Heródoto de Halicarnaso, él lo aplica al emisario o al negociador. Apóstolos significa un emisario dotado de plenos poderes. En general, el significado en griego fundamental es impersonal y pasivo, es alguien que es enviado. El verbo hebreo shalach significa no solo enviar en el sentido de despachar, sino enviar con autoridad. La dignidad y el prestigio del enviado o emisario dependían totalmente de la autoridad del que lo enviaba. Los que estaban investidos de tal poder o autorización eran los shaliach, eran jurídica y personalmente representantes de quien los enviara. Al parecer, Jesús o Yeshua hizo uso de este concepto al enviar a algunos de sus discípulos, no como simples mensajeros, sino más bien como representantes suyos, jurídica y personalmente. Entonces, así de simple, el shaliach es entonces un emisario, un delegado o un embajador plenipotenciario. Este gran diccionario enciclopédico nos describe que apóstolos es una palabra que viene 80 veces en el denominado Nuevo Testamento, 35 veces viene en las diversas cartas paulinas, en el Corpus Paulino, incluido las denominadas cartas pastorales, y este autor incluye ahí la carta a los hebreos. 34 en los escritos lucanos, de los cuales 6 en su evangelio y 28 citas en el libro de los Hechos, 2 veces en Marcos, 1 en Mateo, 1 en Juan y 3 en el libro de Revelación o Apocalipsis. El autor de este diccionario, Alfonso Ropero, dice: el cristianismo, como en otros casos, dio un sentido nuevo al término apóstol, hasta el punto de que no se tradujo al latín eclesiástico, sino que se transcribió como palabra extranjera. Este es el punto al cual quería llegar. Pues, mis hermanos. Observemos el siguiente verso en la Vulgata Latina, es de Hebreos capítulo 3 verso 1. Dice: unde frates sancti vocationis celestis participes considerate apostolum. Note aquí, mi querido hermano, apostolum es una transliteración y no una traducción. No se está traduciendo del griego al latín,
se está transliterando, como ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Esto es importante para lo que sigue, mis hermanos. Y teniendo esto presente, veamos Marcos capítulo 6, verso 30 en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, en su versión 2001. Y cito: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El texto griego dice que es sinagonte y apóstoli. Bien, la palabra que nos, o las palabras que nos importan, que nos interesan en este instante, es y apóstoli. Bueno, en la pronunciación erasmiana se diría así, oí apóstoloi. Bien, y en este caso, los traductores vierten los apóstoles. En este caso, la palabra y apóstoli, ¿se tradujo o se transliteró, hermano? No, no se tradujo. Si contestaste se tradujo, no se tradujo. Se transcribió la transliteración. Ok, vamos a otro ejemplo. Este está en Juan capítulo 13, verso 16. Lo tomo de la versión, la traducción del Nuevo Mundo de 1987, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Cito: muy verdaderamente les digo, el esclavo no es mayor que su amo, ni es el enviado mayor que el que lo envió. Bien, aquí la parte que nos interesa es donde dice Ude apóstolos. Los traductores de la TNM vertieron ni es el enviado. Bien, en este caso, Ude apóstolos, ¿se tradujo o se transliteró? No se transcribió la transliteración, no, se tradujo. Bien, con estos ejemplos, lo que quiero es expresar es que lo que deseo es que se comprenda cuándo se traduce y cuándo se translitera. En segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 23, tomado de la Reina Valera 1995, cito, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Bien, aquí la frase que nos compete, que nos importa, es ite adelphi imon apostoli ecclesion. Bien, ahora se ha sobresalido, se ha resaltado la palabra apóstoli, y los traductores de Reina Valera 95 vierten son mensajeros. En este verso, la palabra apóstoli, ¿se tradujo o se transliteró? No se transcribió la transliteración, hermano. Se tradujo. Son mensajeros. Apóstoli está en plural, es un sustantivo masculino plural. Bien, en Filipenses capítulo 2, verso 25, de la Reina Valera 60, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bien, aquí la frase que veremos es imón de apóstolon. Ok, ahí está apóstolon, y los traductores vierten vuestro mensajero. Porque aquí el traductor, valga la redundancia, decide traducir la palabra apóstolon, porque no coloca la transliteración. Muy bien, veamos el verso que habíamos visto de la Vulgata Latina, pero ahora veámoslo traducido al castellano, tomado de la Biblia textual en su tercera edición. Dice: por lo cual, hermanos santos, partícipes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Bien, el texto griego que
que quiero resaltar es ton apostolon. Los traductores vierten el apóstol. ¿Por qué aquí el traductor decide transliterar apostolon? Porque no traduce. Vamos a hacer una modificación. En lugar de poner la transliteración, pondremos la traducción. Leamos. Considerad a Jesús como el enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y podemos observar entonces que, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 40 de la Biblia de nuestro pueblo, que es la revisión de la Biblia del Peregrino de Alonso Schockel, un gran biblista, y dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, dice Jesús. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí viene una palabra apostilantame, quien me envió. En este caso no es un sustantivo, sino es un verbo, pero están estrechamente vinculados, como por ejemplo, no tiene nada que ver, pero por ejemplo caminar es el verbo y caminante es el sustantivo, ¿no? Bien, veamos este último ejemplo. Lucas capítulo 6, verso 13, tomado de la Reina Valera 95, cito: cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La frase que nos importa en la cláusula es la última cláusula, y dice: a los cuales también llamó apóstoles. En griego dice uske apostolus onomasen. Observen estas dos versiones siguientes. La primera es la versión Kadosh, es una versión mesiánica. En esta porción vierte los cuales fueron conocidos como los emisarios. Emisarios lo traduce de apostolus, lo cual, insisto, es correcto. Veamos la versión israelita nazarena del 2011. Dice: a quienes también llamó enviados, traduciendo de la palabra apostolus. Excelente. Como has podido observar, es posible quitar la transliteración y en todos los casos traducir la palabra apóstolos. Si traduces la palabra apóstol y colocas la palabra enviado o emisario, le restarás el peso que dicha transliteración ha adquirido. Con ello no estarás adulterando el significado de las palabras de tu Biblia, al contrario, darás el significado equivalente en tu idioma. Y hemos visto unos cuantos casos cuando el traductor tiene en mente un concepto, una creencia, esta la transmite colocando una palabra transliterada en lugar de su transliteración. Es decir, cuando el traductor cree que se trata de un título, entonces transcribe la transliteración. Cuando el traductor o traductores consideran que no se refiere al título, entonces lo traduce, siendo esta pues la misma palabra griega. O sea, si habláramos griego, estaríamos oyendo la misma palabra en los diferentes casos, ¿no? Ya sea en nominativo, o en genitivo, incluso en acusativo. Bueno, finalmente solamente me resta agradecerte por haberte tomado el tiempo de ver hasta aquí el video, después de haber proporcionado esta somera información a través de y pues te pido que si fue de tu agrado lo manifiestes con un like, y si te resulta pertinente divulgarlo, pues lo puedas hacerlo a través de tus redes sociales. Elohim te bendiga y te guarde, y pues hasta pronto.